Saludos, amigos y amigas, camaradas todos, usuarios y usuarias de este canal. Sean bienvenidos de nuevo a su programa Escuela de Cuadros. En el día de hoy vamos a continuar discutiendo un documento cuya autoría es de Ernesto Guevara de la Serna, el Che Guevara, titulado El hombre y el socialismo y el hombre en Cuba. Y para ello nos acompañan el día de hoy camarada Ireri San Vicente, Cira Pascual, quien les habla Luis Álvarez, y en el día de hoy contamos de nuevo con la presencia del camarada Cabrera, Gabriel. Tenemos que señalar que esta es la continuación del análisis de este documento, que es bastante amplio y donde se expresa, el Che Guevara expresa su visión internacionalista de la revolución. Pero hoy en el día de hoy vamos a agotar los puntos que dejamos pendientes en el programa pasado, pero vamos a dejar al camarada Gabriel para que nos introduzca de nuevo en este documento que consideramos de vital importancia y actualidad para el proceso revolucionario venezolano. Como tú dices, el día de hoy vamos a agotar algunos temas más sobre el socialismo y el hombre en Cuba, que es un texto muy amplio, muy rico, además muy fundacional, digamos que marca un hito, ¿no? en el pensamiento revolucionario del siglo XX, ¿no? Y en general en el pensamiento revolucionario socialista, ¿no? Como habíamos mencionado la vez pasada, y poco para ubicarlo a los usuarios que están recién viendo el programa ahora, este texto fue una carta que dirigió el comandante Ernesto Guevara a unos compañeros de una revista en Uruguay, ¿no? Cuando él estaba haciendo un viaje por África y estaba a punto de integrarse a la guerrilla en el Congo, ¿no? A retomar el camino de la lucha armada que había culminado en su primera etapa con la victoria del triunfo de la Revolución Cubana, ¿no? Hablando de la vida del Che, y que bueno, culminaría, como sabemos todos, con su experiencia en el Congo y luego su experiencia en Bolivia, ¿no? Entonces, este texto se escribió en el contexto, pues, en pleno auge de la Revolución Cubana, ¿no? En pleno auge, en los años iniciales de construcción, cuando ya se había definido por el rumbo socialista y cuando ya se habían realizado una serie de tareas para construir el socialismo, justamente, ¿no? De manera más o menos acelerada, si se puede decir, en comparación con otras experiencias, ¿no? Bueno, había sido ya la crisis de los misiles en el 63, había ya las bandas criminales de mercenarios pagados por el imperialismo yanqui habían intentado más de una vez derrotar la Revolución Cubana. Había sido la invasión a la Bahía de Cochinos, ¿no? Se había ya realizado todo un proceso de industrialización inicial en Cuba. Entonces, en ese contexto se plantea la formación del hombre nuevo, que fue un planteamiento que el Che, si bien es cierto, no era un planteamiento totalmente nuevo, pero él lo renueva y le da un nuevo contenido a las discusiones marxistas y revolucionarias de esa época, ¿no? En ese contexto es que se da esta carta que se convierte en un documento, más allá de una carta, ¿no? Se convierte en un documento de carácter doctrinario, inclusive, si se puede decir, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Queríamos llamar la primera cita, pero antes de eso quería hacerte una pregunta específicamente sobre un punto que comenzamos a tratar la semana pasada, pero que no llegamos a profundizar, que es la relación entre el individuo y la masa. Está relativamente al inicio del texto y es esa relación dialéctica que es importante comprender, también la relación entre vanguardia y la masa. Sí, bueno, el tema del individuo y la masa es un tema que siempre fue una fuente de crítica por parte de los ideólogos del capitalismo, como el mismo Che lo menciona aquí, ¿no? Inicialmente. Y lo sigue siendo, por supuesto, ¿no? Lo sigue siendo ahora, cuando otra vez estamos retomando las banderas de la lucha revolucionaria, del socialismo, estamos retomando el marxismo y el leninismo como fuente de análisis de la realidad y además guía para la acción revolucionaria, ¿no? Y obviamente también se está desarrollando un contexto de alza del movimiento revolucionario o popular revolucionario en América Latina, expresado inclusive en algunos gobiernos
de carácter progresista, democrático y revolucionario, ¿no? Entonces, además, porque la crítica también va por el lado de que, bueno, estos líderes de estos países son caudillos, son dictadores, ¿no? Son antidemocráticos, ¿no? Van contra la democracia, ¿no? Entonces, un poco la idea es entender esa relación dialéctica, ¿no? Y eso nos lleva también al tema de la vanguardia. El Che aquí plantea que existe una relación entre el líder que no es la relación, el líder y la masa, que no es la relación del líder capitalista, ¿no? Por ejemplo, toda esta corriente de liderazgo que plantea la ideología burguesa como el líder de la empresa, ¿no? Sino el líder en tanto representa los intereses de la masa, ¿no? Sin necesariamente tener que consultar en un momento determinado a cada uno de los miembros de la masa sobre algún tema, sino porque interpreta las luchas de la masa y hacia dónde esas luchas van, ¿no? Y creo que eso ha sido el caso de muchos líderes dentro de la revolución, de los procesos revolucionarios del mundo. Ciertamente el Che se refiere mucho a Fidel, ¿no? Fidel era un ejemplo de cómo expresaba esos intereses y además digamos, no traicionaba esos deseos, sino que los llevaba a cabo. Y él plantea, además, como un testigo de primera fila, cómo se daba el contacto y la comunicación de Fidel con la masa, ¿no? A través de las jornadas masivas que se hacían, que se han hecho durante toda la Revolución Cubana, pero que sobre todo al inicio eran muy importantes y eran muy frecuentes, ¿no? Entonces, esa relación desmiente toda esta idea de que las revoluciones, como habíamos dicho también la semana pasada, las revoluciones anulan al individuo, ¿no? Porque además, también habíamos mencionado esa vez ciertamente que se espera del individuo todas sus potencialidades, del individuo determinado, todas sus potencialidades para aportar a la lucha revolucionaria. Y ese individuo en ese sentido se desarrolla plenamente como ser humano, ¿no? Entonces, digamos que como que dentro de ese contexto se dan a veces momentos en los cuales ciertos individuos reflejan el sentir colectivo y se convierten en líderes. Y eso, yo creo, es un germen de democracia, ¿no? O sea, la democracia no es una cosa mecánica y además que se expresa de manera muy mecánica en las elecciones burguesas, ¿no? O sea, en la democracia burguesa, ¿no? No es que todos van a votar por una persona y así solamente se va a decidir, no. A veces ocurre que un líder expresa lo que la gente quiere sin necesidad de que la gente vaya a una ánfora a votar, ¿no? Y yo creo que eso pasó con Chávez también en este proceso revolucionario venezolano. Sin embargo, también hay una parte donde el Che menciona que a veces cuando los líderes se enmarcan dentro del capitalismo, por más que estén muy involucrados con el pueblo y con sus necesidades, tienen que romper ese marco capitalista, porque si no, eso puede llevar a un desgaste, ¿no? Creo que eso es un desafío. Creo que el comandante lo ha venido haciendo durante todo este tiempo, ha venido rompiendo ese desafío y esperamos que ese camino siga avanzando, porque tiene que seguir avanzando más, ¿no? Rompiendo cada vez ese marco capitalista en el cual inicialmente él se desenvolvió como líder, ¿no? Porque más allá de la buena voluntad de cualquiera, si el marco capitalista predomina en las decisiones, la masa se desgasta, la masa empieza a perder el encanto, ¿no? Por los mismos rigores de la vida del sistema capitalista, como menciona aquí el Che Guevara, ¿no? Con respecto a esas condiciones específicas, la cita 1 que queríamos rescatar, habla el Che siguiente: el subdesarrollo por un lado y la habitual fuga de capitales hacia países, entre comillas, civilizados, por otro, hace imposible un cambio rápido y sin sacrificios. Resta un gran tramo a recorrer en la construcción de la base económica y la tentación de seguir los caminos trillados del interés material como palanca impulsora de un desarrollo acelerado es muy grande. Se corre el peligro de que los árboles impidan ver el bosque, persiguiendo la quimera de realizar el socialismo con la ayuda de las armas melladas que nos legara el capitalismo, es decir, la mercancía como célula económica, la rentabilidad, el interés material individual como palanca, etcétera, es lo que puede llegar a ser un callejón sin salida. Y es justamente esas condiciones de las que tú estás hablando, que el Che lo define muy claramente, donde dice que en condiciones de subdesarrollo en la que viven los países de América Latina, y en este caso en particular está hablando del caso de Cuba, ¿no? Está diciendo, estamos todavía en un proceso de desarrollo. Quizás si nos pudieras comentar, con base a esta cita que hemos elegido, comentarnos un poco acerca de estas condiciones específicas. Sí, bueno, este es un tema que también
al final del programa pasado, ya fuera de cámaras, los compañeros mencionaron que era una inquietud, ¿no? El tema que tiene que ver con el tema de la transición al socialismo, de una etapa que se ha definido, digamos, recientemente en la teoría marxista, ¿no? Que es la transición al socialismo, ¿no? Que además surgió porque justamente el socialismo se empezó a llevar a la práctica en países donde el capitalismo era muy incipiente, ¿no? El ejemplo de Rusia es el más paradigmático, y creo que ha sido el denominador común de todas las revoluciones socialistas o proletarias, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que tiene que ver con la transición al socialismo? Porque justamente aquí el Che menciona lo que pasaba en Cuba en ese momento, ¿no? Un país también, obviamente, que venía de una colonialidad económica, ¿no? O sea, un país económicamente colonial, dependiente de además perteneciente a las transnacionales productoras de recursos agrícolas, ¿no? de productos agrícolas, sin un desarrollo industrial mínimo o muy incipiente, ¿no? Totalmente digamos, condicionado al mercado internacional, ¿no? Sin ningún tipo de soberanía, ¿no? Y con una clase trabajadora también numerosamente, o mejor dicho, cuantitativamente pequeña, ¿no? Y bueno, ahí está el desafío de cómo generar esa conciencia socialista cuando todavía las condiciones objetivas de la economía no se han dado, ¿no? Pero la cosa no es mecánica, ¿no? No se trata de que tiene que haber un desarrollo industrial fuerte para que la gente recién empiece a pensar en el socialismo. Por supuesto que no es así tampoco, ¿no? Y creo que eso también se demostró antes de la Revolución Cubana, ¿no? Porque además el sistema capitalista, que es un sistema mundial, hace de que la ideología socialista también se difumine por todo el mundo, ¿no? Entonces, aquí el desafío era en el tema de la educación, ¿no? El tema de la educación implica formar no solamente en la conciencia de la soberanía nacional, sino también de la construcción del hombre nuevo que se construye en el socialismo, ¿no? Y que era una tarea fundamental en la Revolución Cubana, ¿no? Y luego está el tema de lo que también hablamos la semana pasada, cuando hablamos de construir la base económica para el hombre nuevo, que era primero la producción industrial, ¿no? O la industrialización bajo propiedad social, ¿no? Y además fomentando el control de los trabajadores y trabajadoras dentro de las unidades productivas, ¿no? Entonces, pero eso no es una cosa que tampoco que se va a dar mecánicamente de la noche a la mañana, ¿no? Hay que generar la productividad, la producción, la base productiva para que se dé también, se haga ese desarrollo económico, si podemos decirlo de una manera, tomando entre comillas la palabra desarrollo. Entonces, aquí surge el problema de cómo hacer esa transición al socialismo, ¿no? Porque el desafío está en que esa transición se da todavía con condiciones capitalistas, ¿no? O sea, con condiciones del sistema capitalista, del modo de producción capitalista, y además, hay que decirlo, todavía se va a necesitar en sectores de la economía que haya una propiedad privada, ¿no? Ahí el tema está en que esa propiedad privada tiene que ser controlada y tiene que estar subordinada a la planificación del nuevo Estado, ¿no? Y además en función de eliminar la propiedad privada hacia el futuro. Eso es fundamental. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta en primer lugar. Y segundo, habla también del estímulo material el Che, ¿no? El estímulo material, que era, digamos, lo primero que se daba cuando tú llegabas a un país que tenía condiciones de pobreza extrema, donde la mayoría de la población no tenía los recursos para vivir mínimamente cubriendo sus necesidades básicas, ¿no? Entonces el estímulo material se convierte en un estímulo para que la revolución avance. Sin embargo, ahí está el peligro. Si tú das el estímulo material a través de salarios, beneficios, etcétera, bajo el sistema capitalista, corres el riesgo de que la masa termine enajenándose más aún de lo que eran cuando eran pobres, vamos a decirlo de una manera sencilla, ¿no? Y además se reproduzca esas relaciones de producción que lo que pueden hacer es fortificar al sistema, al sector privado, al sector burgués, ¿no? Entonces, no solamente es el estímulo material, sino que el estímulo material tiene que llevar a tiene que ir siendo reemplazado cada vez más por el estímulo moral, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo como un deber social. Y eso también tiene que ver con lo que vamos a mencionar más adelante con el tema del trabajo liberado, el trabajo emancipado, ¿no? Que es la cuota del deber en el trabajo, ¿no? Entonces, ahí también sale el tema de la economía, ¿no? Cómo se planifica la economía, cómo se fomenta la producción interna, pero bajo el control del Estado proletario, y además
donde la propiedad social le va quitando terreno a la propiedad privada, ¿no? No creo que tenga la última respuesta yo aquí, ni nosotros aquí, porque inclusive el Che dice que el tema de la transición es un tema que falta estudiar, ¿no? Y creo que eso está vigente 40 años después de escrito este texto, ¿no? En cuanto a la cuestión del estímulo, también el Che, por supuesto, habla del estímulo moral, como tú bien dices, y eso es importante porque es algo que no solamente desarrolla en este texto, también la cuestión de la emulación, de la necesidad de la emulación en la transición al socialismo y el compromiso de las masas en un momento revolucionario es bien importante. El Che dice que en un momento de peligro extremo, o sea, como la revolución cubana a su inicio, con todos los ataques del imperialismo, digamos que hay un florecimiento o una emanación desde lo subjetivo que impulsa a las masas a movilizarse y que el estímulo moral es suficiente, pero también hay momentos en que el estímulo material puede ser necesario, que es a lo que tú te referías. Otra cuestión que está vinculada y que el Che hace referencia en este texto es cómo la vanguardia, los líderes de la revolución han de vivir humildemente como viven las masas y eso es también parte de como vanguardia, como referencia moral, se han de sujetar a las condiciones a las condiciones de vida de las masas. En ese sentido, creo que este es un texto importante porque consideramos que en este proceso hay voceros del gobierno, etcétera, que no están viviendo por el proyecto del Che y por lo que el Che enuncia en este texto y en otros textos. Sí, bueno, en primer lugar, con lo que tú mencionaste al inicio de tu intervención, ciertamente, ¿no? El Che menciona cómo en momentos de peligro se hacen acciones heroicas, ¿no? O sea, se lleva la vida heroica. Y entonces lo que él planteaba como una de las aspiraciones de la Revolución Cubana es que esa actitud heroica sea permanente, ¿no? No solamente sea en los momentos de peligro. Por supuesto que nunca va a ser totalmente así, ¿no? Siempre en las acciones de peligro el mismo riesgo hace que la gente dé un esfuerzo mayor de lo que dio antes, pero de lo que se trata es de que desarrollemos una vida de creación, y de entrega permanente, o sea, más allá de lo normal, más allá de nuestra vida en el capitalismo, que tiende a ser rutinaria, apática, conformista, ¿no? Empezando por eso, ¿no? Entonces, la adquisición de conciencia nos hace a desarrollar esa actitud permanentemente y construir el socialismo como una construcción colectiva y masiva. Y lo otro que tú mencionas y que también un poco tocamos la semana pasada, ciertamente, ¿no? El tema de cómo el inicio de la corrupción se da cuando queremos que por ser dirigentes nuestra familia merece un poco más de lo que toda la masa tiene, ¿no? Y cuando se da la cuestión cuando se dio la Revolución Cubana, que fue, como decimos, una revolución que dio al inicio transformaciones mucho más rápidas, hubo una mayor, ¿cómo se dice?, equiparamiento en el ingreso de las familias, ¿no? Yo creo que aquí todavía estamos en un proceso en el cual eso no se ha dado a ese nivel, pero ciertamente el ejemplo, por ejemplo, de la emulación lleva a que los dirigentes revolucionarios tengan que mostrar que su trabajo de dirigencia no se da, o sea, no significa que ellos van a merecer que sus familias tengan más dinero, ¿no? Sino que ellos van a sentir que han cumplido un deber y eso les da ¿cómo se dice?, la legitimidad de ser dirigentes. Pero sin embargo, materialmente van a tener las mismas condiciones que tienen todas las familias venezolanas, por ejemplo, ¿no? Eso. Ok, bueno, vamos a un corte y ya volvemos con su programa Escuela de Cuadros, tratando este importante texto del Che Guevara, El socialismo y el hombre en Cuba. Bueno, y estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadro. Recordamos que estamos debatiendo, discutiendo en el día de hoy, analizando el documento de Ernesto
Guevara de la Serna, el Che, sobre el socialismo y el hombre en Cuba. Y vamos a abrir esta sección con un planteamiento que a mi parecer es demasiado importante para que lo dejemos a un lado. Y el Che decía que en nuestro caso la educación directa adquiere una importancia mucho mayor. La explicación es convincente porque es verdadera, no precisa de subterfugio. Se ejerce a través del aparato educativo del Estado en función de la cultura general, técnica e ideológica, por medio de organismos tales como el Ministerio de Educación y el aparato de divulgación del partido. Él hablaba, le asignaba una responsabilidad muy importante también al partido en lo que tenía que ver con la educación de las masas, ¿no? Y la educación de las masas, del colectivo, en función de acelerar ese proceso de transición desde el punto de vista ideológico y técnico y educativo, ¿no? Sí, bueno, creo que un poco eso es lo que diferencia a la fase, digamos, de la dictadura del proletariado, de lo que es la democracia burguesa o las dictaduras burguesas, ¿no? Donde en las dictaduras burguesas o en las democracias burguesas se disfraza la influencia de la ideología burguesa como que está despolitizada, ¿no? Se dice. Pero obviamente las instituciones del Estado y las instituciones privadas que responden a los mismos intereses de clase son las que de manera sutil, y por supuesto los medios de comunicación también, de manera sutil difunden la ideología burguesa, ¿no? Que además es una ideología que se ha difundido durante tantas centurias que es una permanente, ¿cómo se dice?, rezago en todas las revoluciones socialistas, ¿no? Con lo que hay que acabar. ¿Qué pasa en la dictadura proletaria o en la democracia popular, digamos, ¿no? Pasa que ya, como se sinceran, digamos, las relaciones de poder y como además se planifica la sociedad, se entiende que el partido que lleva adelante el proceso revolucionario, o la alianza de partidos, si podemos decir en un momento determinado, ¿no? Pero que van hacia el socialismo, se convierten, además de los aparatos del Estado, en difusores de la nueva ideología, de los nuevos planteamientos, del nuevo pensamiento, de la nueva actitud, de la nueva moral, ¿no? Y eso es un rol que ha sido fundamental, ¿no? Es más, no se podría dar solamente dentro del Estado revolucionario, ¿no? El partido es el que debe además dinamizar el proceso revolucionario más allá de la tendencia del nuevo Estado a reproducir la lógica anterior, ¿no? Y eso se expresaría pues en anquilosar la educación y en regresar a la educación burguesa, ¿no? O en disfrazar la educación burguesa con un manto aparente de socialismo. Entonces el partido como espacio de debate, de crítica y autocrítica y de desarrollo de las ideas al calor de la acción revolucionaria es el que dinamiza también la formación de las masas, ¿no? Y se da a través de diferentes mecanismos como los círculos de estudio, las escuelas de formación de cuadros o escuelas de formación técnica, ¿no? Tomando en cuenta que dentro de este proceso de transición al socialismo la educación técnica también es fundamental, ¿no? O sea, el partido no solamente se dedica a la formación política, digamos, ¿no? O social, se dedica también a impulsar la formación técnica de las masas más allá de las estructuras formales de educación en este nuevo Estado. Y también, como el Che lo menciona ahí, además, una de las cosas que la educación del partido dinamiza es no solamente la formación directa, sino la formación indirecta. Es decir, el partido se convierte en un centro de formación donde todo el colectivo se forma y llegan ahí los que tienen iniciativa de formarse, pero luego ellos mismos van a contagiar esa iniciativa a la gente más resistente a la nueva formación, a las nuevas ideas. Entonces es como una palanca, como una correa de transmisión, ¿no? Y ya sería esa la educación indirecta que llega a través de los mujeres y hombres que están bajo la compulsión de esa nueva formación y que la llevan a los demás, que la difunden, ¿no? Hay otro concepto también muy importante que trabaja, bueno, lo menciona aquí el Che en este trabajo extraordinario, es con respecto a lo que se denomina, lo conoce alguno como el trabajo emancipador, ¿no? El concepto de trabajo en sí mismo pues consistiría en la explicación misma que da el marxismo como una teoría incluso del trabajo, en el sentido de que el trabajo es un elemento fundamental de la sociedad, del ser humano en sí mismo,
pero que tiene una expresión diferente dentro de cada una de las etapas del desarrollo social. En este caso, dentro del capitalismo, bien lo dice el Che, que es una herramienta para satisfacer necesidades animalescas, ¿no? Pero dice, pero el trabajo tiene otra función dentro del socialismo y el trabajo tiene otra función dentro del comunismo, ¿no? Entonces, por eso es un elemento fundamental, porque dice el trabajo, a diferencia en el socialismo, a diferencia del capitalismo, el trabajo se convierte en un trabajo emancipador. En ese sentido hay una cita que la queremos leer acá, para desarrollar un poco este punto que nos parece muy importante. El Che dice así: el hombre comienza a liberar su pensamiento del hecho enojoso que suponía la necesidad de satisfacer sus necesidades animales mediante el trabajo. Empieza a verse retratado en su obra y a comprender su magnitud humana a través del objeto creado, del objeto realizado. Esto ya no entraña dejar una parte de su ser en forma de fuerza de trabajo vendida, que no le pertenece más, sino que significa una emancipación de sí mismo, un aporte a la vida común en que se refleja el cumplimiento de su deber social. No sé si nos puedes comentar un poco acerca de este punto. Sí, bueno, tú mencionabas que justamente cómo el trabajo tiene una característica determinada de acuerdo a la etapa histórica en la que se desarrolla, ¿no? Y al modo de producción en el cual se desarrolla. Y entonces, en este rompimiento con la sociedad burguesa, la sociedad capitalista, se plantea, además, que por fin el hombre recupere lo que el trabajo era inicialmente, ¿no? En el comunismo primitivo, si se puede decir, por usar un término, ¿no? En la comunidad primitiva, que era una relación, que era un momento en el cual el hombre se realizaba como ser humano. Mientras que en el capitalismo el trabajo es... o sea, digamos, el trabajo se realiza como una obligación enojosa, ¿no? Para luego, o sea, que luego de la jornada laboral el hombre recién pueda empezar a hacer lo que él quiere ser, por decirlo de una manera, ¿no? Sea a sí mismo, ¿no? O sea, en el tiempo libre, ¿no? Obviamente, además, todas las luchas que han habido a lo largo de la historia, y sobre todo las luchas en el capitalismo de la clase trabajadora por una reducción de la jornada laboral, tienen también que ver con eso, ¿no? Que tenga el ser humano más tiempo tenga más tiempo libre para realizarse como ser humano. Pero esa lucha tiene un límite, ¿no? Porque llega un momento en el cual ya no se plantea solamente eso, se plantea que el trabajo sea también un momento de realización, ¿no? Porque el ser humano, en primer lugar, sabe que el producto de su trabajo le va a pertenecer de alguna manera, como sueldo directamente o como beneficio social que el nuevo Estado le regresa de su trabajo, ¿no? Y obviamente eso hace que el ser humano trabaje con mucho mayor placer y mucho mayor entusiasmo. Sin embargo, dentro del socialismo todavía, y el Che lo menciona también en este libro, en este documento, todavía hay una compulsión social al trabajo, ¿no? Creo que el Che cita a Fidel, que fue Fidel el que definió esto, ¿no? Todavía no existe como el trabajo, como todavía en el socialismo se le quita una parte del trabajo al obrero para distribuirlo en la sociedad, ¿no? Todavía el trabajador en el socialismo siente cierta obligación, cierta, ¿cómo se puede decir? No enojo, pero siente cierta compulsión a trabajar que va más allá de su voluntad y que se expresa a través del deber social. Pero más adelante ya en el comunismo, como los productos del trabajo son totalmente regresados al ser humano, o al individuo, entonces ahí el ser humano expresa plenamente todas sus capacidades en el trabajo, ¿no? Y siente que ese trabajo es obra de él además, ¿no? O sea, le da trascendencia al trabajo, ¿no? Yo siempre he citado un ejemplo de lo que ocurría en las comunidades campesinas en los países como Bolivia, Perú y Ecuador, ¿no? Específicamente con el Perú, que hablaba este escritor indigenista José María Arguedas, ¿no? Que él vivió desde niño con las comunidades campesinas en los Andes peruanos. Y las comunidades campesinas eran, digamos, colectivos o eran unidades productivas y colectividades humanas que tenían unas relaciones de producción más o menos igualitarias, ¿no? Siempre amenazadas por la hacienda, la gran hacienda, ¿no? Que era la propiedad privada, además muchas veces con una relación servil de producción. Pero las comunidades campesinas en esa resistencia, como producían de manera colectiva y redistribuían de manera colectiva, Arguedas explicaba y describía en sus novelas y en sus cuentos cómo el trabajo era en ellos
una fuente de placer y de festividad inclusive. Por eso es que los antiguos peruanos y también creo que todos los antiguos, todos los pueblos originarios de América, cuando desarrollaban una producción agrícola o de ganadería igualitaria, combinaban la música, por ejemplo, con el trabajo, ¿no? Y eso todavía se ve en muchas de estas comunidades, ¿no? ¿Por qué no hay esa separación entre el arte y el trabajo? Porque el trabajo y los productos del trabajo son una fuente de entusiasmo, ¿no? Una fuente de alegría, porque son productos que van a regresar a la comunidad campesina. A pesar que estas comunidades estuvieron amenazadas por la hacienda y ahora están también amenazadas por grandes propiedades agrícolas capitalistas, ¿no? O por el mismo Estado, ¿no? Pero fíjense cómo se reproduce yo creo que eso es un germen de ese trabajo emancipado, ¿no? Y aquí se ha visto el ejemplo de muchas unidades productivas donde los trabajadores desarrollaron en un periodo determinado el control de la producción. El trabajo emancipado también se expresó en ellos a través del entusiasmo, a través y la elevación de la productividad además, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? La productividad se eleva inmediatamente con un trabajo que se acerca más al trabajo emancipado que nos decía el Che, ¿no? Este punto del trabajo liberado y la lucha contra la enajenación en el trabajo es un punto fundamental en este texto. Y la semana pasada enunciamos, digamos, tres puntos fundamentales que nos parecen que sacamos del texto. La visión del socialismo, ese socialismo permeado de amor y de humanismo que se transmite a través de este texto. El segundo punto es precisamente ese punto de la reapropiación de la naturaleza humana a través de un trabajo liberado. Es un punto muy importante. Hay otros dos puntos que nos parece importantes mencionar aquí, que es el primero, es la cuestión de la educación, una educación en toda la vida, en toda la patria, una educación constante, que era el punto que mencionaba anteriormente el camarada Luis. Y finalmente otro punto que es importante en esta visión del Che Guevara es la concepción del socialismo tanto por una parte como por supuesto un set de relaciones económicas concretas donde la propiedad es social y no hay explotación, pero también, y muy importante, es la concepción del socialismo como una nueva civilización. Y eso nos lleva a otra cuestión que desarrolla el Che Guevara, que todavía no hemos tocado, ni en el programa 1 ni en el programa 2, que es la concepción del Che en cuanto al arte. Y para introducirnos a esto, teníamos una cita que voy a leer. Desde hace mucho tiempo, el hombre trata de liberarse de la enajenación mediante la cultura y el arte. Muere diariamente las 8 y más horas que actúa como mercancía para resucitar en su creación espiritual. Pero ese remedio porta los gérmenes de la misma enfermedad. Es un ser solitario el que busca comunión con la naturaleza. Defiende su individualidad oprimida por el medio y reacciona ante las ideas estéticas como un ser único cuya aspiración es permanecer inmaculado. Si nos pudieses introducir un poquito más a esta propuesta del Che en cuanto al arte, su examen de cómo funciona el arte en el capitalismo y su propuesta en el contexto de la transición al socialismo. Bueno, el tema del arte es un tema muy amplio que además creo que gran parte de los pensadores revolucionarios han tocado, ¿no? Y justamente, como mencionabas en la cita del Che, porque el arte de una u otra manera es un momento de expresión de la humanidad, ¿no? O sea, mejor dicho, de la humanidad de cada uno, de la condición humana, mucho más genuina que el momento del trabajo esclavizado por el capitalismo o por los regímenes anteriores, ¿no? El feudalismo, etcétera. Entonces ahí es que el hombre se vuelve más hombre, la mujer más mujer, digamos, ¿no? Son más seres humanos. Y por eso que ha sido una permanente fuente de inquietud de los revolucionarios, ¿no? Y creo que para el Che no fue la excepción, como vemos aquí, ¿no? Y el Che también encuentra que es ese momento de liberación, pero como él menciona, es una liberación aparente, en el sentido de que el momento de hacer el arte, de que el individuo hace arte,
no se desliga del contexto social en el cual se desenvuelve. Y en ese sentido, como el sistema social es tan sutilmente o abiertamente dominador de la individualidad, ¿no? Que digamos es como que aparentemente no hubiera una escapatoria, entonces también la salida de aislarse para hacer el arte respondiendo a las ideas estéticas dominantes también es se vuelve ¿cómo se dice? Una mala medicina, ¿no? Una medicina que trae en su germen lo que hace es reproducir la enfermedad que quería combatir, porque el ser humano individualizado, en primer lugar, deja de actuar para transformar la realidad, ¿no? Y en segundo lugar, reproduce con ese aislamiento la lógica del capitalismo. Por ejemplo, para hacer un ejemplo más concreto y más actual, ¿no? Las grandes estrellas del arte en el mercado cultural del capitalismo en estos últimos 50 años, vamos a decirlo, ¿no? Son una fuente que reproduce los patrones ideológicos y los valores del capitalismo, ¿no? Porque ya obviamente lo que hace el mercado es coger a ese artista aislado y convertirlo en un instrumento de dominación. Creo que inclusive más adelante mencionaba el Che también sobre eso, ¿no? Cómo finalmente se vuelve el artista un asalariado del sistema de la sociedad burguesa, ¿no? Y un instrumento de reproducción de los valores de la burguesía, que es tan necesaria esa reproducción como la dominación militar o la dominación económica, ¿no? Por supuesto, ¿no? Son caras de la misma moneda, si se puede decir. Entonces, ese aislamiento del artista, que puede ser una primera respuesta rebelde ante la dominación del medio, puede convertirse simplemente en un nuevo germen de la enfermedad anterior, ¿no? Y por eso el Che valora mucho el arte, que más bien se vuelve un instrumento de transformación a través de la denuncia, ¿no? Y a través de llamar a la movilización de las masas, ¿no? A través de diferentes maneras, ¿no? Ese arte es el que empieza a construir, mejor dicho, ese arte es el germen más bien de la nueva sociedad, ¿no? Es el germen del arte nuevo que solamente veremos, ¿no? Con la nueva sociedad totalmente realizada, ¿no? No sabemos, o por lo menos muchos no sabemos cómo será ese arte con certeza, pero seguramente será diferente, inclusive al arte revolucionario que tenemos en esta época, ¿no? Eso es algo que inclusive el Che vislumbra un poco, ¿no? Entonces, será ese arte el que exprese finalmente una liberación también del ser humano, como lo es el trabajo emancipado. Son dos aspectos fundamentales, dos pilares para construir el hombre nuevo, ¿no? Ahora, también el Che ahí hace unas valoraciones sobre toda la corriente artística del realismo del siglo XIX y también del siglo XX, ¿no? Quizá el Che ahí es un poco duro con muchos aspectos de lo que era el arte, inclusive en la época de la Revolución Cubana, pero digamos, lo que él trata de hacer es llamar la atención sobre por dónde debe caminar la creación artística, la creación estética, ¿no? Y qué peligros corre esa producción artística. Puede convertirse también en una producción dogmática, dicen, ¿no? Que simplemente por querer ser totalmente pura en el nuevo socialismo, entonces termina volviéndose también un instrumento de dominación. Pero también puede caer en el juego de contaminarse, digamos, de una manera con el arte decadente de la sociedad burguesa, ¿no? Esos dos peligros él avisora, ¿no? De hecho, hay un punto con respecto también al arte que, bueno, aquí pone solo algunos indicios del Che Guevara, pero que él lo está también retomando de la discusión que hace Lenin sobre el arte, en el sentido de que puede existir muchos críticos, por ejemplo, dentro del arte del capitalismo, pero sin embargo no está siendo un proceso emancipatorio dentro del propio capitalismo. Es decir, un ejemplo muy claro es el posmodernismo, por ejemplo, que está muy difundido aquí en nuestras universidades, en los bachilleratos, en el sentido de que el posmodernismo incluso llega a criticar los fundamentos básicos del capitalismo, pero en realidad lo que está haciendo es un simple mecanismo de escape, ¿no? Y en ese sentido me parece que es bien interesante lo que menciona el Che, incluso en algunos otros textos, insisto, recuperando a Lenin, en el sentido de que también a veces la gente que nos asumimos como revolucionarios, a veces también caemos en la idea de que hay un miedo a la construcción teórica, de lo abstracto, etcétera. Es decir,
pensar que a veces el arte, por ser revolucionaria, tiene que ser panfletaria. Y sin embargo es muy claro el Che en el sentido de que dice no es cierto. El arte dentro de la revolución también puede ser sumamente abstracta, pero lo abstracto no significa alejado de las masas, ¿no? En ese sentido me parece que es bien interesante lo que menciona el Che en el sentido de que también hay que educar al artista. Un artista puede sentirse allegado al pueblo, pero no contar con las herramientas teóricas que le permita que ese acercamiento con el pueblo, con las masas, sea efectiva, ¿no? No sé, en ese sentido, si nos pudieras comentar, desarrollar un poco. Bueno, lo que tú dices es importante, ¿no? Es lo que mencionamos también anteriormente, ¿no? El peligro de caer en esa dogmatización del arte, ¿no? Y que creo que la historia lo ha demostrado. Para que no se nos pueda acusar de que nosotros vamos contra los artistas revolucionarios. Por supuesto que defendemos artistas revolucionarios, pero justamente los artistas revolucionarios realmente son los que han tenido la capacidad han tenido la originalidad para crear algo, digamos, nuevo, ¿no? Y no caer en el panfletarismo. Y creo que uno de los secretos de esa creación ha sido su vinculación con el pueblo. Y creo que el caso más claro es Ali Primera, ¿no? Yo creo que Ali Primera en Venezuela, además Venezuela tiene el privilegio de haber tenido un artista como Ali Primera, que yo creo que en América Latina pocos ejemplos han habido, ¿no? de su capacidad, digamos, de su integralidad como artista y como creador, ¿no? Creo que ha sido un hito que es difícil ahora de superar, si se puede usar la palabra superarlo, ¿no? Porque justamente su actitud ante la vida y ante lo que él creaba y su consecuencia hacían que se creara un arte muy original, ¿no? Y su originalidad no se convertía en un arte totalmente ininteligible para el pueblo, al contrario, ¿no? Sin dejar su originalidad, él tenía la capacidad de llegar con su mensaje a los sectores populares, ¿no? Ese ejemplo es, creo, claro, ¿no? Y yo creo que se trata de que el artista revolucionario rescata todos los aportes estéticos que han habido en la humanidad, pero con esa nueva perspectiva, ¿no? Y esa nueva vinculación con el pueblo, insisto en eso, que hace que sea un arte liberador, ¿no? Pero eso no quiere decir de que él va a renunciar a los aportes estéticos, insisto, que pueden haber habido antes de él y que pueden venir de diferentes corrientes, ¿no? Yo creo que va por ahí el asunto de ese arte nuevo, ¿no? Ese arte revolucionario, ¿no? Y con respecto al posmodernismo, que creo que también hemos hablado de eso antes, sí, ¿no? O sea, es una teoría que justamente cae en eso, ¿no? Intentando rescatar al niño, o mejor dicho, intentando lavar al niño, lo termina ahogando en el agua, ¿no? Por decir una manera, ¿no? O sea, termina simplemente volviéndose una forma de escapar a un sistema, pero sin cambiarlo, ¿no? Sin transformarlo. Y ahí tiene que ver el tema de la discusión sobre el poder, por ejemplo, ¿no? que está vinculado con el debate con el posmodernismo, ¿no? ¿Cuál es la concepción de poder que tenemos? Y que un poco ellos han dado una visión que es eludir un poco el tema, ¿no? Y eso así como se expresa en la teoría social o científica, también se expresa en el arte, ¿no? El posmodernismo, el arte posmoderno como una forma de escape más, pero no como una alternativa de transformación y de realización del individuo y del colectivo. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, vamos a pedir un par de minutos más porque hay un punto importante que todavía no hemos tocado, que es la cuestión del sacrificio. Y es importante tocarlo porque, bueno, aquí en este proceso de cambio, por la realidad concreta material de la economía venezolana, que es rentista, en este proceso de cambio la cuestión del sacrificio es algo que no se ha tocado y que es necesaria en un proceso revolucionario donde realmente hay una transformación profunda de la sociedad. Si nos pudieses decir algo brevemente sobre eso. Bueno, eso tiene que ver con lo que habíamos mencionado de la cita esta sobre hacer que la actitud heroica sea cotidiana, ¿no? Bueno, yo ¿cómo puedo abordar ese tema? Yo creo que tiene que ver con el hecho de que esta revolución ha tenido, como tú dices, una especie de respiro en la economía petrolera y que ha sido una revolución relativamente pacífica, ¿no? Digo relativamente porque por supuesto no ha sido totalmente pacífica, ¿no? Sabemos que, es más, el día de hoy, bueno, no para contextualizar, pero el día de hoy hemos sabido la noticia de tres estudiantes asesinados desde anoche por las hordas de la burguesía, el fascismo, ¿no? De los estudiantes de la burguesía.
Entonces, pero sin embargo ha tenido un carácter más o menos pacífico. Y además el hecho de la economía, esas cosas mezcladas han hecho de que haya una especie de no asumir esa actitud nueva, esa actitud heroica, ese sacrificio de que el Che menciona mucho al final, ¿no? La actitud del revolucionario, ¿no? Que es el hacer día a día, como decía Fidel, imposible lo posible, posible lo imposible, ¿no? Perdón. O sea, las tareas más esforzadas, la entrega, ¿no? Al trabajo permanente, al estudio, al debate, a la acción y a confrontar al enemigo también, ¿no? Confrontar al enemigo de una manera mucho más contundente, ¿no? Empezando por el Estado, ¿no? El Estado tendría ya que haber asumido una actitud mucho más contundente ante una serie de hechos que se han sucedido, y eso no lo decimos en Escuela de Cuadros, eso se escucha en todas las radios, en todos los medios de comunicación del Estado mismo, ¿no? Inclusive hay algunos voceros dentro de los medios del Estado que están implorando que haya acciones concretas, y eso también es parte de esa vida, de ese sacrificio, ¿no? Porque eso digamos, pone, ¿cómo se dice?, pone en cuestión, o eso pone en riesgo los privilegios que hay gente que ha adquirido, ¿no? Pero sin embargo, tú pones en riesgo esos privilegios para asumir una actitud resuelta ante el peligro y el enemigo, ¿no? O sea, ejerciendo lo que tienes que ejercer como autoridad, como miembro del Estado. Y eso también tiene que darse, por supuesto, en la masa, en las bases, a través de la construcción permanente de una nueva economía, de nuevas fuentes de poder, ¿no? De la defensa, a través del debate, de la discusión, de la confrontación de ideas que tiene que darse cuando sea necesario, y a través también del enfrentamiento con los peligros que son el enemigo que está ahí, que viene por sus fueros, además que está ahorita, digamos, viendo una nueva posibilidad de ganar espacio, y eso no podemos permitírselo, ¿no? Entonces, esa actitud de sacrificio, de entrega, es la hazaña con la cual se alimenta la revolución, una revolución, ¿no? Y que creo que va a ser la única garantía de que no solamente la revolución venezolana, sino cualquier revolución triunfe, ¿no? Es la actitud del hombre y la mujer nueva, ¿no? Bueno, y con estas reflexiones de Gabriel Cabrera, hemos finalizado el programa Escuela de Cuadros por el día de hoy. Es nuestro programa número 70. Agradecemos a los camaradas que nos colaboraron con nosotros en las cámaras, José Antonio, Archino Macol, todos estuvimos bajo la dirección de José Luis Ramírez. Recordamos a los camaradas que quieran hacer contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de el correo electrónico escuelacuadro@gmail.com, y este programa lo pueden disponer en la página de Katia TV, www.katiatv.org. Vamos a despedirnos con una cita contenida en este documento del Che Guevara, y dice textualmente: déjeme decirle, a riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico sin esta cualidad. Todos los días hay que luchar por ese amor a la humanidad viviente, y que se transforme en hechos concretos, en actos que sirvan de ejemplo y de movilización. Hasta la victoria siempre, camarada, venceremos. La crisis de los misiles en el 63, había ya las bandas criminales de mercenarios pagados por el imperialismo yanqui habían intentado más de una vez derrotar la revolución cubana. Había sido la invasión a la Bahía de Cochinos, ¿no? Se había ya realizado todo un proceso de industrialización inicial en Cuba. Entonces, en ese contexto se plantea la formación del hombre nuevo, que fue un planteamiento que el Che, si bien es cierto, no era un planteamiento totalmente nuevo, pero él lo renueva y le da un nuevo contenido a las discusiones marxistas y revolucionarias de esa época, ¿no? En ese contexto es que se da esta carta que se convierte en un documento
más allá de una carta, ¿no? Se convierte en un documento de carácter doctrinario, inclusive si se puede decir, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Queríamos llamar la primera cita, pero antes de eso quería hacerte una pregunta específicamente sobre un punto que comenzamos a tratar la semana pasada, pero que no llegamos a profundizar, que es la relación entre el individuo y la masa. Está relativamente al inicio del texto y es esa relación dialéctica que es importante comprender, también la relación entre vanguardia y la masa. Sí, bueno, el tema del individuo y la masa es un tema que siempre fue una fuente de crítica por parte de los ideólogos del capitalismo, como el mismo Che lo menciona aquí, ¿no? Inicialmente. Y lo sigue siendo, por supuesto, ¿no? Lo sigue siendo ahora cuando otra vez estamos retomando las banderas de la lucha revolucionaria, del socialismo. Importancia y actualidad para el proceso revolucionario venezolano. Como tú dices, el día de hoy vamos a agotar algunos temas más sobre el socialismo del hombre en Cuba, que es un texto muy amplio, muy rico, además muy fundacional, muy, digamos, que marca un hito, ¿no? en el pensamiento revolucionario del siglo XX, ¿no? Y en general en el pensamiento revolucionario socialista, ¿no? Como habíamos mencionado la vez pasada, y poco para ubicar a los usuarios que están recién viendo el programa ahora, este texto fue una carta que dirigió el comandante Ernesto Guevara a unos compañeros de una revista en Uruguay, ¿no? Cuando él estaba haciendo un viaje por África y estaba a punto de integrarse a la guerrilla en el Congo, ¿no? O sea, a retomar el camino de la lucha armada que había culminado en su primera etapa con la victoria del triunfo de la Revolución Cubana, ¿no? Hablando de la vida del Che. Y que, bueno, culminaría, como sabemos todos, con su experiencia en el Congo y luego su experiencia en Bolivia, ¿no? Entonces, este texto se escribió en el contexto, pues, en pleno auge de la Revolución Cubana, ¿no? En pleno auge, en los años iniciales de construcción, cuando ya se había definido por el rumbo socialista y cuando ya se habían realizado una serie de tareas para construir el socialismo, justamente, ¿no? De manera más o menos acelerada, si se puede decir, en comparación con otras experiencias, ¿no? Bueno, había sido, estamos retomando el marxismo y el leninismo como fuente de análisis de la realidad y además guía para la acción revolucionaria, ¿no? Y obviamente también se está desarrollando en un contexto de alza del movimiento revolucionario o popular revolucionario en América Latina, expresado inclusive en algunos gobiernos de carácter progresista, democrático y revolucionario, ¿no? Entonces, además, porque la crítica también va por el lado de que, bueno, estos líderes de estos países son caudillos, son dictadores, ¿no? Son antidemocráticos, ¿no? Van contra la democracia, ¿no? Entonces, un poco la idea es entender esa relación dialéctica, ¿no? Y eso nos lleva también al tema de la vanguardia. El Che aquí plantea que existe una relación entre el líder que no es la relación, el líder y la masa, que no es la relación del líder capitalista, ¿no? Por ejemplo, toda esta corriente de liderazgo que plantea la ideología burguesa como el líder de la empresa, ¿no? Sino el líder en tanto representa los intereses de la masa, ¿no? Sin necesariamente tener que consultar en un momento determinado a cada uno de los miembros de la masa sobre algún tema, sino porque interpreta las luchas de la masa y hacia dónde esas luchas van, ¿no? Y creo que eso ha sido el caso de muchos líderes dentro de la revolución, de los procesos revolucionarios del mundo. Ciertamente el Che se refiere mucho a Fidel, ¿no? Fidel era un ejemplo de cómo expresaba esos intereses y además digamos, no traicionaba esos deseos, sino que los llevaba a cabo. Y él plantea, además, como un testigo de primera fila, cómo se daba el contacto y la comunicación de Fidel con la masa, ¿no? A través de las jornadas masivas que se han hecho durante toda la Revolución Cubana, pero que sobre todo al inicio eran muy importantes y eran muy frecuentes, ¿no? Entonces, esa relación desmiente toda esta idea de que las revoluciones, como habíamos dicho también la semana pasada, las revoluciones anulan al individuo, ¿no? Porque además, también habíamos mencionado esa vez ciertamente, que se espera del individuo todas sus potencialidades, del individuo
determinado todas sus potencialidades para aportar a la lucha revolucionaria. Y ese individuo en ese sentido se desarrolla plenamente como ser humano, ¿no? Entonces, digamos que como que dentro de ese contexto se dan a veces momentos en los cuales ciertos individuos reflejan el sentir colectivo y se convierten en líderes. Y eso, yo creo, es un germen de democracia, ¿no? O sea, la democracia no es una cosa mecánica y además que se expresa de manera muy mecánica en las elecciones burguesas, ¿no? O sea, en la democracia burguesa, ¿no? No es que todos van a votar por una persona y así solamente se va a decidir, no. A veces ocurre que un líder expresa lo que la gente quiere sin necesidad que la gente vaya a una ánfora a votar, ¿no? Y creo que eso pasó con Chávez también en este proceso revolucionario venezolano. Sin embargo, también hay una parte donde el Che menciona que a veces cuando los líderes se enmarcan dentro del capitalismo, por más que estén muy involucrados con el pueblo y con sus necesidades. Saludos, amigos y amigas, camaradas todos, usuarios y usuarias de este canal, sean bienvenidos de nuevo a su programa Escuela de Cuadros. En el día de hoy vamos a continuar discutiendo un documento cuya autoría es de Ernesto Guevara de la Serna, el Che Guevara, titulado El hombre y el socialismo y el hombre en Cuba. Y para ello nos acompañan el día de hoy camarada Ireri San Vicente, Cira Pascual, quien les habla Luis Álvarez, y en el día de hoy contamos de nuevo con la presencia del camarada Cabrera, Gabriel. Tenemos que señalar que esta es la continuación del análisis de este documento, que es bastante amplio y donde se expresa, el Che Guevara expresa su visión internacionalista de la revolución, pero hoy en el día de hoy vamos a agotar los puntos que dejamos pendientes en el programa pasado, pero vamos a dejar al camarada Gabriel para que nos introduzca de nuevo en este documento que consideramos de vital importancia.